Los seres humanos nacen siendo completos, con todo su potencial, aún sin desplegar. Sin embargo, cuando la sociedad no los reconoce como esos seres íntegros que son, comienzan a ocultarse y a perder la conexión con su verdadera esencia. En ese vacío es donde las adicciones encuentran terreno fértil. Cuando las necesidades internas no logran satisfacerse, las personas buscan algo externo que les devuelva calma o alivio. Gabor Maté definió la adicción como cualquier conducta que alguien siente la necesidad de repetir, incluso a sabiendas de sus consecuencias negativas. La personalidad adictiva suele estar marcada por un vacío interior, una ansiedad difusa y la incapacidad de hallar serenidad, sin recurrir a una fuente externa de consuelo. Al hablar de alivio externo, llegamos a la marihuana. Su nombre deriva de un vocablo árabe, y su historia de uso se remonta miles de años atrás. En la India, por ejemplo, estaba asociada al dios Shiva, divinidad ligada a la meditación, la destrucción del ego y la búsqueda de estados más elevados de conciencia. Los devotos la consumían en rituales religiosos para acercarse a lo divino, profundizar en la introspección o mitigar el sufrimiento físico y emocional. También en otras culturas antiguas, se usó con fines médicos, espirituales y ceremoniales. Desde siempre, el consumo de cannabis ha estado relacionado con el alivio, el placer o la trascendencia. Para rastrear la historia, debemos retroceder a la China del 2800 a.C., c., donde aparece el primer registro escrito de su uso. El emperador Shen Nung, considerado el padre de la medicina, mencionó la planta como particularmente valiosa. Con el tiempo, los testimonios sobre el cannabis se extendieron por India, Siria, Grecia y Roma. Durante siglos, se le atribuyeron propiedades curativas contra la inflamación, la artritis, la depresión e incluso el asma. Aunque la medicina antigua era limitada, algo en esta planta verde capturó la atención de médicos y sabios. En el hinduismo, a Shiva se le conocía como el señor del Bhang, pues el cannabis era su alimento favorito. En la tradición popular, se creía que una fiebre era producto de la ira ardiente de Shiva, y se realizaban rituales en los que se administraba cannabis para recuperar su favor y sanar. Hoy, la ciencia médica explica que el THC, principal compuesto psicoactivo de la planta, actúa sobre el hipotálamo regulando la temperatura del cuerpo y reduciendo la fiebre. En la actualidad, sin embargo, el consumo de marihuana rara vez se da en un marco ritual o controlado. Esto complica la evaluación de sus efectos en la vida de una persona. Por eso, muchos especialistas recomiendan la sobriedad prolongada, como un experimento práctico. Abstenerse de 6 meses a un año permite observar cambios reales en el individuo, mientras que lapsos más cortos, como 15 días, resultan insuficientes. La dificultad para comprometerse con un proceso de abstinencia puede ser una señal de un problema serio con el consumo. Solo a través del tiempo se evidencian los efectos de la recuperación de la autonomía interna. Respecto a la marihuana, es fundamental reconocer que, como cualquier sustancia, posee efectos tanto positivos como negativos. Desde la psiquiatría de las adicciones, se ha visto que puede tener aplicaciones médicas en ciertos casos, pero también generar dependencia y afectar la salud mental si se usa de manera prolongada. Un estudio publicado en Fronteras en Farmacología mostró que personas con dependencia a opiáceos, que empezaron a usar marihuana, redujeron su consumo de opiáceos en un 50%. Incluso hay pacientes que la han usado de manera relativamente saludable para manejar depresión, ansiedad o trastorno bipolar. El problema surge cuando se romantiza o demoniza en exceso. Muchos prejuicios negativos sobre la marihuana no se corresponden con lo que la investigación realmente ha encontrado. Es importante aclarar que gran parte de los estudios sobre el cannabis se hicieron antes de que fuera criminalizado en Estados Unidos, durante los años 60 y 70. Además, la marihuana de aquella época no es la misma de hoy. Su potencia ha aumentado drásticamente. En especial, la concentración de tetrahidrocannabinol,
el compuesto responsable del efecto psicoactivo. Por eso, conclusiones antiguas que la catalogaban como segura no reflejan la realidad de la marihuana moderna, mucho más fuerte. Otro punto clave es su papel como droga de entrada. Cuando se empieza a consumir en la adolescencia, se altera el sistema de recompensas del cerebro, aumentando la vulnerabilidad hacia otras adicciones, incluso hacia actividades como los videojuegos, que activan la anticipación de placer y el deseo compulsivo. Esto no ocurre únicamente porque la marihuana sea peligrosa en sí misma, sino porque interfiere en la capacidad de manejar otras formas de dependencia. Además, tiene un carácter engañoso. Puede ser problemática precisamente porque resulta útil. Los casos más difíciles de tratar son aquellos en los que la sustancia le permite al individuo sentirse normal, aunque no extraordinario. Muchos usuarios sienten que les ayuda a socializar, a reducir la ansiedad, a dormir mejor o a mantener cierta estabilidad. Y aunque puede ofrecer esos beneficios, a largo plazo termina alterando la arquitectura del sueño y generando efectos de rebote como la ansiedad. También aparece la tolerancia. El consumo constante puede impedir que una persona desarrolle habilidades sociales, confianza o hábitos saludables, ya que la planta parece resolverlo todo de manera inmediata. Es como usar el ascensor en lugar de subir las escaleras. Al principio parece más cómodo, pero con el tiempo debilita. Lo mismo ocurre con el alcohol. El alcohol puede aliviar emociones como la tristeza a corto plazo, pero después empeora el estado de ánimo y provoca consecuencias físicas graves: cirrosis, intoxicación, sobredosis o abstinencia peligrosa. En contraste, la marihuana no genera un síndrome de abstinencia fatal, ni su toxicidad es tan severa, aunque eso no la hace inocua. La marihuana es, en definitiva, una herramienta de doble filo. Puede brindar calma inmediata, pero también arrastrar a la dependencia, a la pérdida de hábitos saludables y a un deterioro progresivo. El camino de la adicción suele ir acompañado de vergüenza y baja autoestima. Terminas atrapado. Por un lado disfrutas del alivio que te da, pero por otro lado, te sientes mal contigo mismo, dudando de tu capacidad para cambiar. Al dejar de consumir, la persona se enfrenta a un vacío aún mayor. La vergüenza, la ansiedad o el malestar emocional suelen empujar a volver a consumir para obtener un alivio temporal. Es un ciclo difícil de romper. Para enfrentar este patrón, la psicología moderna ha desarrollado lo que se conoce como la tercera ola de terapias, que incorpora prácticas orientales y el mindfulness dentro del tratamiento clínico. Ejemplos son la terapia dialéctica conductual, enfocada en la regulación emocional, o la terapia de aceptación y compromiso, que enseña a aceptar las emociones y actuar de acuerdo con los propios valores. Todas estas terapias tienen un objetivo común: reconectar la atención hacia adentro, en lugar de buscar constantemente estímulos externos para calmarse. El problema surge cuando no estamos en contacto con nosotros mismos y, en consecuencia, desconocemos lo que realmente queremos. Al no tener claridad interna, imitamos lo que vemos afuera. Personas exitosas, modelos de vida que parecen traer felicidad, pero que no provienen de un deseo auténtico. Esto genera vacío, falta de dirección y una vida conducida por impulsos externos, en vez de un propósito real. Y cuando no hay rumbo, el cerebro busca atajos. ¿Por qué no obtener un poco de dopamina ahora mismo? Vivimos en una sociedad con una profunda carencia de propósito. Buscamos sentido fuera de nosotros mismos en lugar de mirar hacia adentro. La clave está en reconectarnos con nuestro interior, en dejar de escapar de nuestras emociones y reconocer lo que realmente deseamos. Cuando se trabaja con personas adictas a la marihuana, simplemente dejar de consumir no siempre resulta suficiente. El costo de fumar parece bajo, un poco de relajación, y después continuar con una vida que, de todas formas, se percibe vacía. La vida antes y después del consumo luce prácticamente igual, lo que refuerza la idea de que no hay una pérdida real. Por eso, gran parte del trabajo terapéutico
consiste en volver la atención hacia el interior, en recuperar la conexión con uno mismo y aprender a estar más centrado. Respecto a la pregunta de si la marihuana genera adicción psicológica o física, la distinción es más aparente que real. Lo psicológico también es físico, porque todo ocurre en el cerebro, a través de cambios químicos y sinápticos. En ese sentido, el cannabis sí es adictivo en varias dimensiones. Muchos creen que no lo es porque no produce síntomas de abstinencia tan fuertes como otras drogas. Pero la ausencia de un síndrome grave no significa que no haya dependencia. Los síntomas más comunes de abstinencia son ansiedad, irritabilidad, insomnio, depresión y un deseo intenso de volver a consumir. Quienes fuman a diario y hacen una pausa suelen reportar al menos uno de estos síntomas, aunque su intensidad varía según la persona, la dosis y el tiempo de consumo. Está claro que el cannabis genera dependencia tanto física como conductual. Además, se da una asociación aprendida. El recuerdo de lo que la droga ofrecía puede mantenerse aun cuando ya no produce los mismos efectos. Por ejemplo, la creencia de que el cannabis me ayuda con la ansiedad puede persistir incluso si, en realidad, ahora la ansiedad es más intensa que al inicio del consumo. El psiquiatra estadounidense Alok Kanogia explica que es muy fácil perder la noción de causa y efecto cuando se persigue dopamina. El cannabis actúa sobre los receptores cannabinoides y activa la vía común de liberación de dopamina en los circuitos de recompensa y motivación. Todos los seres humanos buscamos homeostasis, es decir, un equilibrio en los niveles de dopamina y anandamida. Lo que hace el cannabis es sacarnos de ese equilibrio hacia una sensación de placer o alivio. El problema es que, después, el cerebro responde regulando a la baja esos mismos sistemas, dejando un déficit de dopamina. Ese déficit impulsa a consumir otra vez para compensar. Con el tiempo, el efecto placentero se reduce y dura menos, mientras que la respuesta negativa se intensifica y se alarga. Así ocurre la neuroadaptación. Cada vez se necesita más dosis o marihuana más potente para alcanzar el mismo nivel inicial de satisfacción. Lo que al principio parecía una solución, termina convirtiéndose en el problema principal. Sin embargo, muchas personas no son conscientes de esta relación y siguen creyendo que el cannabis me calma, cuando en realidad está contribuyendo a su ansiedad o depresión. Hoy, además, la marihuana es distinta. Las plantas actuales pueden ser manipuladas genéticamente para modificar la cantidad de compuestos activos. El THC, principal responsable de los efectos psicoactivos, no solo es más alto que antes, sino también más adictivo. A esto se suma el cambio cultural. Antes, en los años 60, la gente solía consumir marihuana en reuniones sociales los fines de semana. Ahora, en cambio, es común encontrar personas que la usan a diario, desde la mañana hasta la noche. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Puede la marihuana ser perjudicial para el cerebro? En primer lugar, fumar cualquier sustancia es dañino. Los comestibles ofrecen una alternativa de reducción de riesgos, aunque la mayoría de la gente no los prefiere por el retraso en los efectos. Esto no significa que el cannabis nunca sea útil. Hay evidencia sólida de que, en el corto plazo, puede ayudar con náuseas y vómitos causados por la quimioterapia, con la pérdida de apetito, la espasticidad en la esclerosis múltiple o ciertos dolores asociados a enfermedades neurodegenerativas. Pero lo que sirve a corto plazo no siempre funciona a largo plazo. Al igual que con los opioides, no existen estudios que respalden su uso médico prolongado. Además, dejar sustancias como el cannabis o el alcohol puede ser más difícil, precisamente porque están normalizadas socialmente. Una persona puede pensar, si otros pueden tener una relación sana con estas sustancias, ¿por qué yo no? Esa comparación se vuelve parte del problema. Con drogas como la heroína o la cocaína es distinto, porque producen adicción y deterioro mucho más rápido. En cambio, tanto el alcohol como la marihuana están muy presentes en la vida cotidiana. Muchos dicen,
La marihuana es más segura que el alcohol, o el alcohol nunca destruyó un matrimonio. Pero si se analiza a nivel cerebral, todas las sustancias que refuerzan el sistema de recompensa terminan liberando dopamina y generando un déficit progresivo. La diferencia percibida está más en lo social. El alcohol desinhibe y provoca escándalos públicos, accidentes o violencia. Con el cannabis, los daños pueden ser menos visibles, pero no por ello inexistentes. Entonces, ¿por qué parece que la marihuana es psicológicamente adictiva? En parte, porque vivimos bajo un nivel de estrés constante, y la planta se ha convertido en un escape accesible. Algunos comienzan usándola para dormir mejor, o relajarse, pero con el tiempo se convierte en un hábito automático que limita otras estrategias adaptativas. Por ejemplo, alguien que solía salir a caminar para liberar tensión puede terminar recurriendo siempre a fumar, debilitando así su capacidad natural de resiliencia. Según el Dr. Canoggia, este es el mayor riesgo del cannabis potente en adolescentes. Entrenar al cerebro a depender de una sustancia para manejar el estrés. Más tarde, cuando el efecto de la marihuana disminuye, esa misma persona puede recurrir a alternativas más peligrosas para lidiar con la ansiedad. Muchos pacientes con trastorno por uso de cannabis dicen usarla para calmar la ansiedad, pero la realidad es que, cuanto más consumen, más se intensifica y menos capacidad tienen para tolerar el malestar. En otras palabras, sin darse cuenta, están agravando el problema. Y cuanto más alto es el contenido de THC, más cambia el cerebro y más se reduce la capacidad de afrontar el estrés. La intoxicación suele confundirse con alivio, pero son dos fenómenos distintos. Sentir los efectos psicoactivos no equivale a sanar la ansiedad. Pero esta no es toda la historia. Según Gabor Maté, siempre hay motivos para la esperanza. El cerebro humano posee una plasticidad impresionante, especialmente en los jóvenes. Esto significa que puede recuperarse y reconfigurarse con el tiempo, incluso después de periodos prolongados de consumo. Un primer paso recomendado es mantener la abstinencia durante unas 4 semanas. Este periodo permite que los circuitos de recompensa se restablezcan parcialmente y que los niveles de dopamina regresen poco a poco a su equilibrio natural. Durante este tiempo, los síntomas más comunes, ansiedad, depresión, insomnio, desmotivación y el deseo intenso de fumar, tienden a disminuir de manera considerable. Las personas comienzan a sentirse más presentes, capaces de disfrutar de actividades cotidianas y de reconectarse con quienes las rodean. Este experimento de abstinencia funciona como una ventana de diagnóstico. Muestra el grado de dependencia real y la influencia que el cannabis ejercía en la vida diaria. Muchas veces, lo que parecía un alivio para la ansiedad o la depresión se revela como un factor que, en realidad, estaba empeorando esas condiciones. Es importante remarcar que la marihuana, a diferencia de otras drogas, no suele generar un síndrome de abstinencia peligroso para la vida. Esto permite que quienes logran mantenerse sin consumir experimenten mejoras relativamente rápidas y tangibles en su bienestar emocional. De acuerdo con Maté, el primer escalón hacia la recuperación es adoptar un estilo de vida orientado a la abstinencia. Incluso si la meta final no fuera dejarla por completo, sino moderar su consumo, el proceso siempre empieza con un periodo suficiente de abstinencia. Solo así se reinician los circuitos cerebrales y se abre la posibilidad de una relación más consciente y menos dependiente con la sustancia. Además de lo clínico, Maté resalta los caminos espirituales como aliados en la sanación. Prácticas como la meditación o la oración tienen un impacto medible en el cerebro, fortaleciendo los circuitos de recompensa y mejorando la autorregulación. Estudios de neuroimagen respaldan estos beneficios. A esto se suman recursos prácticos y con evidencia sólida, como el ejercicio físico. El movimiento regular ayuda a reducir el deseo intenso de consumir y atenúa los síntomas de abstinencia. Otra herramienta valiosa es la llamada hormesis, exponerse de manera voluntaria a pequeños retos físicos o psicológicos. Ejercicio intenso, yoga, prácticas de respiración
que fortalecen la tolerancia al malestar y reducen la necesidad de recurrir al cannabis como vía de escape. Adoptar un estilo de vida saludable siempre es beneficioso, no importa con qué problemas se esté lidiando. En muchos casos, el tratamiento de la ansiedad y la depresión comienza precisamente con hábitos sanos, apoyados por la psicoterapia. Sin embargo, como ocurre con muchas adicciones, las recaídas son frecuentes. Esto no debe verse como un fracaso, sino como parte del proceso. Lo esencial es contar con redes de apoyo y recursos preparados antes de llegar al límite. Reconocer la vulnerabilidad y aceptar ayuda son pasos cruciales. Y como recordaba Jung, una frase que ilustra de manera perfecta todo este recorrido: las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma